Gracias por preferirnos como cada semana en reseñas. Pero me atraparon a mí, Rafael, ¿verdad? Así es. Aquí Pasando chismeando batata. con Rafael. Pero qué barbaridad. Pero avísenle a uno. Adelaida Martínez, la periodista, como decía nuestro amigo. Ay, sí. Y Rafael Núñez, como siempre, para compartir con ustedes las noticias más relevantes de la semana, nacionales e internacionales. En esta semana, lo más trascendente ha sido en el plano deportivo el tema de Wander Franco, Adelaida. Bueno. Es una gran pena porque es un muchacho que se ha preparado para hacer una estampa como pelotero. Sin embargo, ahí alguien me explicaba, Adelaida. Y uno creía ya que ese tema había... No puede bajar porque Pero ahora, él tiene pendiente su juicio. Sí, tiene pendiente su tema de judicial. Entonces no es un problema de Wander Franco, es un problema del dominicano con la educación. Alguien que sabe del tema del deporte, de la pelota, del béisbol, me explicaba que eso está ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas, desplazando a los dominicanos por un tema de educación. Y les explico. Es verdad que nosotros los dominicanos tenemos una propensión para ser buenos peloteros. Eso está de si tú desarrollas las cualidades o no las desarrollas. Ahora, hay otra gente en el continente, venezolanos, colombianos, mexicanos, arubianos, etcétera, que también tienen propensión para ser buenos peloteros. Ahora, ¿cuál es el quid del asunto que hace la diferencia? Educación. A mí me decía un entrenador de pitcher, me decía a mí, Rafael, están desplazados. ¿Tú sabes por qué ya los dominicanos no lo han desplazado de manera total? Porque los venezolanos, que son los que están ahí para desplazarnos a nosotros, ahí hay un problema político y las escuelas de béisbol se han trasladado a República Dominicana. Pero los venezolanos están llamados a sustituirnos porque el nivel de educación de los venezolanos está por encima del dominicano. Y entonces, ese tema de Wander Franco, el tema del otro, que, por ejemplo, hay un cotuizano, un muchacho que juega, que le pusieron 180 partidos ahora mismo de sanción por consumo de esteroides. Pero caballero, ¿qué es lo que usted tiene en esa cabeza? Wander Franco tenía un contrato de 180 millones de dólares. Ahora ya lo llevaron a la lista de restringido y no va a recibir un centavo. Y cuando venga el juicio, y si en el fondo del juicio lo condena, se fue Major League. Pero yo le decía a un amigo, ese perdió como quiera. Porque en Estados Unidos a él con ese pedigrí no lo van a dejar. Eso no lo perdonan. Pero solo a una persona. No lo perdonan en Grandes Ligas. A una persona ágrafa de educación se le ocurre decir cuando salió del tribunal aquella vez, se me presentó esa oportunidad y la disfruté. Tú tienes un contrato de 180 millones de dólares. Papá, dime tú. Y entonces cuando sale del tribunal, sale con otra menor que le esperó en el vehículo. Entonces, ¿qué es eso? Y la misma familia se lo celebra. Es un tema de educación, como usted dice. Educación. Sí. Lamentablemente, y uno lo vive. Uno que viene de verdad de... Porque él es un pedófilo para la sociedad americana. Totalmente. Ahí no lo aceptan nadie, ningún equipo de Grandes Ligas lo va a aceptar. Una estrella como pelotero. Entonces, ahí nosotros, el problema como hemos hablado en otras oportunidades, Adelaida, el problema de nosotros es de educación. De educación. Yo creo que usted le dice la palabra, el concepto pedófilo, y ellos ni siquiera van a saber lo que es eso. Porque hay un tema de déficit de educación. Pero él se siente orgulloso. Se concentran en su físico, para batear duro, en los swing, sí. Pero esto lo dejan vacío. Bueno, esa información, más otras internacionales, el tema de Estados Unidos,
la cumbre de los países miembros de la OTAN que llegaron a su 75 aniversario y todo lo que está pasando con el presidente de Estados Unidos, señores. Lo vamos a ver en el resumen de noticias que nos tiene Yarito Ortiz. Adelante. La semana informativa inició con la buena noticia del rescate de la senderista extraviada en Constanza Bonao, Trinidad de la Cruz. Luego de ubicar a la senderista, un equipo de guardaparques del Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad se trasladó en uno de 2 helicópteros a la zona para identificar su ubicación exacta y guiar a un equipo terrestre que la sacó hacia un área donde se llevó a cabo su evacuación. En otras noticias, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 370-24 que crea una comisión especial encargada de revisar, en coordinación con la Dirección General de la Policía Nacional, la ley número 590-16 orgánica de la Policía Nacional y proponer su adecuación mediante un anteproyecto de ley. En materia deportiva, las malas noticias para el torpedero dominicano no cesan. Wander Franco, quien no juega en las grandes ligas desde mediados de agosto de 2023, perderá más de $1 millón si las acusaciones en su contra cobran sentido. Los fiscales de la provincia de Puerto Plata presentaron el pasado lunes una acusación formal que señala al pelotero de abuso y explotación sexual en contra de una menor. Pasando a otras informaciones, las manifestantes de las 3 causales salieron a las calles. Por un código penal que respete a las mujeres, es la frase que vociferaron decenas de protestantes en los alrededores del Congreso Nacional, pidiendo a los diputados rechazar el código penal que no incluye la interrupción del embarazo en 3 condiciones excepcionales. A propósito del código penal, después que en la Cámara de Diputados se aprobara el código sin leerlo ni estudiarlo, el presidente del hemiciclo, Alfredo Pacheco, expresó que el proyecto debe llevarse sin prisa en el ala congresual que dirige. Pacheco aseguró que el consenso que impera entre todas las bancadas políticas consiste en conformar una comisión especial de diputados que se encargue de revisar el proyecto antes de someter su aprobación en segunda lectura. En materia judicial, fueron rescatadas cerca de 20 colombianas en un operativo realizado por el Ministerio Público en varios apartamentos en la zona de Gurabo, al norte de la ciudad de Santiago. El fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, explicó que, junto a agentes de diferentes unidades, realizaron unos 15 allanamientos de manera simultánea en el sector de los rieles de Gurabo, donde fue desmantelada la supuesta red que se dedicaba a la trata de personas y proxenetismo con fines de explotación sexual. En otras informaciones, los jueces de la Oficina Judicial de la Atención Permanente de la provincia de La Altagracia impusieron 1 año de prisión preventiva al pastor Víctor Manuel Kerry, acusado de violación a menores en la iglesia que pastoreaba. Y pasando a otras informaciones, la Junta Central certificó el pasado jueves a 190 diputados entre nacionales y de ultramar, así como a 20 del Parlamento Centroamericano Parlacén, que resultaron ganadores en las elecciones del pasado 19 de mayo. Y en el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha referido erróneamente al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, al presentarle como presidente Putin, en el que ha sido el último error del que aspira a ser reelegido a la Casa Blanca en medio de las dudas sobre su avanzada edad y que en últimas semanas se ha centrado en demostrar su lucidez. En este sentido, Trump no perdió tiempo, y es que el expresidente y precandidato republicano a las presidenciales de noviembre, Donald Trump, se burló de los lapsus del actual mandatario Joe Biden durante el marco de la cumbre de la OTAN en Washington, en la que llamó a Volodymyr Zelensky Putin y a la vicepresidenta Kamala Harris vicepresidenta Trump. Hasta aquí el resumen de noticias.
revista central de reseñas damos la bienvenida al doctor en Derecho Yotin Curi, considerado uno de los mejores profesionales en materia legal de la República Dominicana. Fue miembro de la primera matrícula de jueces del Tribunal Constitucional en el periodo 2011-2018. Es doctor en Derecho con especialidad en Sociedad Democrática y Estado de Derecho por la Universidad del País Vasco, España. En reseñas le damos la bienvenida al doctor en Derecho Yotin Curi. Aquí, como siempre, en la segunda parte de este programa Reseñas, hoy tenemos a un amigo, a una persona que se ha dedicado al tema, Adelaida, jurídico con grandes éxitos. Tenemos a Yotin Curi David. Él fue miembro, juez del Tribunal Constitucional y una persona que nos honra con su presencia. Así que saludos. Bienvenido, Yotin. Muchas gracias, Adelaida, Rafael. Bien. Muchos temas que abordar. Sí. Yotin, ¿y ese apellido David de tu mamá? Bueno, es un apellido libanés. Muchos creen que es judío, pero no, yo no tengo nada. ¿El libanés? Es libanés, O sea, sí. Porque también, ¿Tu papá? Sí, no, libanés por ambas partes. Oh. Sí, sí. Libanés por mi padre y libanés Hablábamos por mi madre. Hablábamos fuera del aire de que yo conocí a tu papá, tuve el privilegio de hablar un par de veces con él, porque él vivía en Gascue. Exactamente. En Gascue. Sí. Tenía la oficina ahí en la Rodríguez Opío, cerca del Palacio. Él fue miembro del gabinete de Camaño de la Guerra de Abril. Correcto. Canciller. Canciller. Y tú nos decías que Yotin Curi, tu padre, fue el responsable de internacionalizar el conflicto de la Guerra de Abril. Exactamente. Luego de la guerra fue diputado en el periodo 66-70, fue constituyente de esa Constitución del 66, luego en el 72, rector de la UAS. Bueno, es para que la audiencia sepa sí. de qué madera está hecho el invitado nuestro. No, y siempre se saca a relucir la figura y la impronta del papá, ¿verdad? En paz de Yotin. Yotin, es así. En el Palacio Nacional, en los pasillos del Congreso Nacional, sale un fantasma desde hace 20 años, el fantasma del Código Penal. Así es. Pues resulta, tiene 20 años dando vuelta ese fantasma en el Congreso. Así es. Y entonces, ahora resulta que viene y se está conociendo al vapor. De lo que ha salido en los medios de comunicación, ¿cuál es la percepción que tú tienes? Porque ha sido muy atacada la pieza que se está conociendo. Sí, vamos a comenzar primero con cuando se aprobó. Recuerdo que en el 2006 el expresidente Fernández lo observó, cuando se aprobó en aquella ocasión, argumentando primero que no compaginaba el Código Penal con el procesal penal, y es lógico porque aquí hacemos las cosas al revés. Lo primero que debimos haber aprobado fue el Código Penal y luego el procesal. Y luego el proceso. El procesal penal. Pero nosotros hicimos todo lo contrario. Nosotros teníamos un código penal, tenemos todavía el Código Penal francés viejo, y teníamos un código de procedimiento criminal que sí compaginaba con el código viejo. Entonces luego sustituimos hace unos 20 años el Código de Procedimiento Criminal por el Código Procesal Penal actual, que es un código iberoamericano distinto al Código Penal. O sea, no se aviene la parte sustantiva con la parte procesal. Entonces, en lugar de comenzar modificando el Código Penal, comenzamos con el Código Procesal Penal. Entonces, ese fue uno de los argumentos que se usó en ese momento para observar el Código Procesal Penal. Otro de los argumentos fue el tema de los médicos, que se le agravaba en ese código la situación de los médicos y había que tener cierto equilibrio con la responsabilidad civil de los galenos, de los médicos. Otro de los aspectos fue que el cúmulo de penas, que se agravaban las penas, y realmente ha quedado demostrado que en los países donde se ha impuesto el cúmulo de penas, eso no resuelve el problema. Eso es una realidad. Agravar la pena no resuelve la política criminal del Estado, ni disminuye la criminalidad. Es paradójico. Pero uno como ciudadano así, perdona que te interrumpa. Nosotros tenemos el principio del no cúmulo actualmente. Sí. Es decir, cuando hay concurso de infracciones... Pero hay casos, Yotin, sí. Por ejemplo, el del pastor ese,
acusado de abusar sexualmente de varios supuestamente, niños. sí. La sociedad, que No, desconoce claro. el derecho, el proceso y todo eso, Sí. desea que por cada niño que afectó se le conceda, se le sentencie. Sí, pero El cúmulo de no, pena ahí no sería bueno. Mira lo que pasa, mira lo que pasa. Los franceses, que son muy agudos en materia jurídica, tienen el no cúmulo. O sea, cuando hay concursos de infracciones, se le impone la pena mayor. La pena mayor entre nosotros era 20, 30 años hasta hace unos años, Sí, ¿verdad? 30. 30. Ahora lo están subiendo a 40. Exactamente. ¿Qué ocurre? Que un ser humano no vive 200 años ni 150 años para imponerle 150 años. Eso es más bien un efecto psicológico. Psicológico, un ser humano. Es Mandar cierto. señales. 80, 90 años es el promedio de vida. Mandar señales por a la suerte. sociedad. Mandar una señal a la sociedad, pero todos los franceses Que se entienden podría que decir no es cadena necesario perpetua el ya. no cúmulo. Entonces, pero los países que tienen el cúmulo, como los Estados Unidos y otros países, eso no disminuye el problema de la criminalidad, porque lo que realmente aminora la criminalidad, Exacto. primero es el tema social, el tema económico, la exclusión social, el desempleo. Correcto. Por ahí, esas son políticas. Ir Hay que hacer reformas estructurales a la sociedad. No, porque es que la fiebre no está en la sábana, como yo siempre he dicho. Exactamente. No está en el código, ni está en los textos. Yo tenía un profesor que decía, los cambios no residen en los textos, sino en el corazón y la mente de los ciudadanos. Sí. Y decía el profesor, el expresidente del Tribunal Constitucional Español, que tú y yo conocemos bien, Pedro González Trevijano, decía, modificar los textos, sobre todo la Constitución, no tiene un efecto curativo taumatúrgico. Es decir, por el simple hecho de que yo la modifique, los problemas no se van a resolver de manera automática. O sea, fíjate bien, son personas que han dado, han dado en el clavo. Entonces, pero vamos a retrotraernos otra vez con el código. En el 2006, esas y otras causas por el expresidente que observó el código y no pasó. Luego en el 13, Danilo Medina vuelve a ser aprobado. Se envía el código, lo observa, pero esta vez fue por las 3 causales. ¿Qué es lo que más problemas ha traído? Lo más problemas ha traído. Que había que introducir las 3 causales en el código, pero no pasó. A propósito de las 3 causales, ahí mismo, un jurisconsulto, amigo nuestro, y fue presidente del Tribunal Constitucional junto con usted, Sí, sí. Milton Rey Guevara, dijo hace unas semanas que para las 3 causales imponerla hay que modificar el artículo 37. Amplíenos eso. Sí, es correcto, Eso totalmente. es Yo lo he dicho muchas veces, Ajá. que aquí resulta una necesidad discutir las 3 causales cuando tenemos en el artículo de 37 que consigna claramente la vida comienza con la concepción y termina con la muerte. La causa raíz está. Supongamos que la aprueben, las 3 causales. Eso va a ir inmediatamente al Tribunal Constitucional. Y ahí no hay mucho que interpretar. ¿Por qué ¿Y no por hay qué mucho las que interpretar? Usted me manifestaciones? explicaba. Es una regla, es un concepto cerrado. Cerrado. La vida inicia con la concepción, termina con la muerte. Sí. Ahí no hay interpretación. No hay interpretación. Entonces, cuando aprueben las causales, pero espérate, ya la vida comenzó. Entonces, la ley es... Eso atenta contra el artículo 37 de la 37, Constitución. Eso es inconstitucional, eso se va a caer inmediatamente. Entonces, lo que habría que atacar es ese una necesidad artículo. discutir eso debería estar fuera del debate. Primero modifiquemos la Constitución, entonces hablemos de las 3 causales. ¿Queremos el matrimonio gay? Bueno, vamos a modificar que el matrimonio es entre hombre y mujer, también en la Constitución, no estoy de acuerdo. que es otra regla. Vamos No a estoy de modificarlo y vamos a discutir entonces la posibilidad de que se casen 2 hombres o 2 mujeres. Pero mientras eso esté ahí, Y eso tampoco pasa, eso no eso admite pasa en el discusión. Tribunal Constitucional en caso de que... En el que va primero. En caso, doctor, disculpe porque yo le tengo confianza. Sí. En caso de que una propuesta como esa se apruebe, va a ir al Constitucional. Eso en el Constitucional yo creo que no va a tener asidero. No, claro. Conociendo lo de el matrimonio Sí. Entre géneros de igual sexo. No, es que eso está expresamente redactado de esa manera para que no haya nada que interpretarse. En la Constitución española
dice el hombre y la mujer tienen derecho al matrimonio. Ahí sí está Ahí especificado. hay un amplio abanico. Entonces, allí el Tribunal Constitucional interpretó que sí, que es posible entre 2 hombres y 2 mujeres. Por eso estos médicos que ustedes vieron, que se publicitó mucho, fueron a casarse allí, a España. No, pero eso ellos fue son un marido y revuelo. mujer allá. Sí. Exacto. Allá sí, pero aquí no. Sí, y yo no soy... Entonces, aquí se quiere hablar ahora del matrimonio paritario, de que yo he visto muchos colegas que ya hay tratados internacionales, que aquí eso debe aceptarse. Bueno, modifiquemos la Constitución. Pero es que no, mientras eso esté ahí, ni hablar de causales, ni hablar de matrimonio entre homosexuales, eso no tiene... ¿Usted ha tenido tiempo de ver lo que ha salido, que han aprobado? Porque ahora está en la Cámara de Diputados y fue a una comisión que tiene 6 días para verlo. Ha habido muchos ataques. Hoy mismo el editorialista del periódico Diario Libre le mandó un rayazo fuerte a lo que se ha aprobado, porque ahí parece como... No sé. Tú dices el Código Procesal Penal. Procesal Penal. Bueno, sí, mira, el Código Procesal Penal ciertamente adolece de muchísimas fallas. Además del cúmulo de penas, que eso no resuelve nada, mira, tiene un artículo que es el 86, numeral 11, que prohíbe las deportaciones prácticamente y los traslados de poblaciones. Como en un país invadido como este, nosotros vamos a aprobar un texto sí, yo que lo nos vi. impida Yo lo vi. deportar, Actuar. No, eso no puede personas. ser. Eso es un disparate. El 185 del Código Procesal Penal establece la discriminación por concepto de raza, color, lengua. Eso es absurdo, sobre todo en un país como el nuestro, donde no hay discriminación de ningún tipo. Exacto. Entonces, aquí introducen esa figura para que entonces los nacionales haitianos demanden a los dominicanos por discriminación. Quítame esta paja. Con ese tema hay que Así tener Por mucho discriminación. Así es. Oye, eso es un concepto muy amplio. Está redactado de una forma, formulado de una manera muy amplia. O sea, eso va a generar muchísimos problemas. Y así prevé el tema del sicariato, el bullying, sanciona el bullying. Tiene una serie de modalidades, Doctor, algunas aceptables, otras no, pero ese tema con el problema haitiano, óyeme, primero además que no tiene razón de ser, porque aquí no hay discriminación. Así es. Por el contrario, aquí hemos sido excesivamente generosos. Así es. Entonces, hay una serie de cosas, ese código no puede ser aprobado, eso tiene que ser nuevamente discutido, y sin embargo me preocupa que se despachó con ligereza en el Senado y ahora también en primera lectura en la Cámara de Diputados. También en la Cámara de Diputados, Claro, lo muy pasaron en peligroso. primera lectura rápido. Sí, rápido. Y lo que parece, doctor, a uno desde afuera pudiera ser no así, pero lo que parece a uno es como que no hay un equipo de gente como ustedes, que ya estuvieron en el Tribunal Constitucional, jurisconsultos, gente preparada de verdad, que saben lo que es un código, como observando eso, porque hasta en la redacción, así es, hasta en la redacción hay que tener un cuidado, y ahí en la Cámara y en el Senado podrá haber gente preparada, pero no es lo que se ha visto hasta ahora. Salen leyes ahí que vaya a ver. Sí, es que no estudian los proyectos, lo aprueban, incluso lo liberan de lectura. Eso pasó con el Código Procesal Penal también, que estábamos discutiendo, que eso fue aprobado y luego sobre la marcha ha tenido que irse ajustando. Pero este Código Penal tiene adolece de muchas fallas, y eso no puede ser bajo ningún concepto aprobado tal como está. Eso tiene que ser reformulado y hay que eliminar muchas cosas que constituirían trabas para las autoridades. Las fallas más notables que ustedes han podido identificar, que deben ser tomadas en cuenta. Las más graves fueron las que te dije, el tema de la discriminación y el tema de las deportaciones, que le ponen una camisa de fuerza a las autoridades. Al Estado. Y al Estado para poder repatriar extranjeros. No, con eso hay que tener mucho cuidado. ¿Y quién fue que puso eso? Yo no entiendo. Mi hijo que estudia Derecho me dice, pero ¿cómo es posible? Eso no lo redactaron dominicanos. Me digo, bueno. Como están ocurriendo cosas aquí en los libros de texto, de estudio. Sí. O sea, nosotros debemos tener cuidado. Yo en estos días observaba y incluso escribí un tuit en donde la canciller nueva de Haití, del gobierno provisional para
la estabilidad, dice que en República Dominicana se maltrata, hay un maltrato a los haitianos. Imagínate. O sea, aquí no hay una política deliberada de maltratar a los haitianos. No, es una campaña internacional, eso lo sabemos. Donde se maltrata a los haitianos es en Haití, donde se maltrata a los haitianos es en Estados Unidos, que los sacan a latigazos, sí. en todas las islas del Caribe, que los deportan. En las islas es que los deportan y de mala manera. Y de mala manera, yo he visto en videos jaulas, documentales, en jaulas, una cosa que hasta guantes se ponen para no tocarlo. Entonces, entonces nosotros somos los que discriminamos cuando tenemos las escuelas abarrotadas. Los hospitales. La desnacionalización en el trabajo. O sea, no, aquí por el contrario, aquí hay que repatriar. Aquí hay que organizar ese tema y controlar la frontera. Doctor, el tema de la reforma constitucional, donde usted es un hombre muy avesado, vamos a conversarlo después de la pausa y seguimos con el doctor Yotin Curi David. Gracias por continuar con reseñas a propósito de las reformas que resuenan, que retumban. Nos acompaña Yotin Curi y seguimos en este segundo bloque con la pregunta que dejaba Rafael de un tema que está en el tapete porque el presidente, a propósito, el consultor jurídico de Presidencia, ha anunciado que la primera reforma que se va a conocer, la propuesta de reforma que se va a conocer va a ser la constitucional. Tenemos aquí a Yotin Curi, experto en ese tema sobre todo, que nos va a hablar una reforma constitucional, Yotin Curi. Sí. ¿Para qué? Y nos comentabas algo muy importante, que Rafael y yo estamos de acuerdo en eso, que hay que comunicar y saber comunicar la necesidad o no de una reforma en ese aspecto. Si buscamos el artículo 270, ¿cómo inicia? La necesidad de las reformas, dice textualmente, se declarará por ley. Esa es la primera parte del artículo 270 de la y la reforma tiene que hacerse de conformidad como indica la misma Constitución. Entonces, lo primero es la ley que declara la necesidad, tiene que explicar esa ley por qué se va a reformar, comunicar, mandar el mensaje. Entonces, el problema de entrada digo, para que yo escribí un artículo recientemente en el listín, que no estoy ni a favor ni en contra, no tengo un concepto predeterminado, pero que hay que explicar por qué. Claro. ¿Por qué pues, se va a modificar y para qué? Detectar los puntos débiles de la Constitución y también debe tenerse cierto consenso, que tampoco veo ese consenso actualmente en el panorama. Pero entonces, la ley que declara hay que explicarla, porque si no, sería una reforma como la que se hizo en el 2002, sería una reforma como se hizo en el 2015, únicamente para pretender, no creo que este sea el caso, pero fueron reformas intrascendentes. Exacto. Realmente porque sí. Ese tipo de reformas se desvanece con el grupo político que las promueve. El presidente se desvanece. La más trascendental fue la de 2010, porque hubo consenso, se detectaron, se añadieron. Y fue integral. Fue integral. Pero esa Constitución del 2010 viene y se modifica en el 15. Se intenta modificar en el 19. Sí. Pero cuando yo entendía que ya no íbamos a hablar durante muchos años de reforma constitucional, y ahora en el 24, pero ahora sucede que esto genera cierta incertidumbre porque decimos, se va a modificar, pero ¿para qué? O sea, no sabemos. Todavía perdón, doctor, esto genera incertidumbre. Usted ha hablado de la del 15 y el 19, fue para reelección. Claro. Ahora el presidente ha planteado que quiere ponerle candado definitivo a ese tema. Sí. Él dice que es el móvil pero fundamental. Que el candado, si es, ahí es que está el tema. Pues explíqueme. El famoso candado. Ese candado es que ya está. El nunca jamás. O sea, primero recuérdate. Pero explíqueme eso, porque yo no lo entiendo. En el 66, en la del 66, era reelección indefinida, lo que le permitió a Balaguer reelegirse. En la del 96-2000, la del 94, no había reelección. Por eso el presidente Fernández no pudo presentarse en el 2000 y va Danilo Medina, quien perdió las elecciones de Hipólito Mejía. Fíjate, hemos tenido luego intermitente
Sí. Era intermitente, luego consecutiva, que es la que tiene el modelo norteamericano. Entonces dice la actual constitución, 2 periodos y nunca más. 2 periodos y nunca Entonces más. ya está el candado. Entonces por eso es que no resulta Y como... una pregunta, Sí. ahí, lléveme al paso, Sí. que yo entiendo poco. Ok, ¿y qué intentó hacer Danilo en el 19, por ejemplo? Si dice, modificarla, sí, pero por eso es quizá... modificarla para quitarle el nunca jamás. Quitarle el Quitarse- candado. Quitarle y el entonces- candado. entonces- quitar el candado. Entonces, Eso fue lo que el quiso candado, hacer pero entonces el candado no es tan bueno. No, es que ningún candado es bueno. Mira por qué. Ahí ¿Por a qué? eso vamos. Ajá. Alguien Vamos a tiene la profundizar. llave siempre. Entonces ya entramos al tema de las cláusulas de intangibilidad Ajá. o cláusulas pétreas, fórmulas pétreas. Pétreas, Por ejemplo, que no se mueven. el artículo de la Constitución que establece la forma de gobierno no podrá ser, deberá ser siempre civil, republicano, democrático Y representativo. representativo. Una cláusula pétrea. Pétrea. Eso no se cambia nunca. Pero los autores, ¿qué dicen, señores? Ajá. Dicen no hay cláusulas pétreas. ¿Cómo? En realidad ninguna cláusula, ni hay cláusulas de intangibilidad, porque el legislador actual no tiene derecho a condicionar al legislador del futuro, el constituyente actual. O sea, que si en unos 20, 30 años, supongamos, un nuevo Congreso dice, no, aquí se acabó esto. El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Aquí vamos a tener una plutocracia, una monarquía Que le dé la gana. hereditaria. Cambian, modifican eso. O sea, cualquier candado que se ponga, señores, puede ser quitado más adelante. No hay ese mito de cláusulas pétreas. Pero Eso siempre puede ser modificado más adelante por nuevos Doctor, legisladores. Y pero- todo ¿Qué es lo candado que ha tiene pasado una llave. siempre? Pero doctor, vamos a hacer un ejercicio de querer interpretar o adivinar, Bueno. porque uno no conoce la propuesta. Sí. ¿Qué No, es claro. lo que quiere el presidente cuando dice poner más candado? Porque como usted ha explicado, yo lo entiendo Sí, también. Sí. la Por verdad. ejemplo, hay 3 expresidentes. Hay 2 que no pueden. Exacto. Hipólito y Danilo. Correcto. No pueden. Correcto, no pueden. Leonel puede. Puede, porque en el 10... Ajá. No, él puede, él tú está sabes, cuando beneficiado. se modifica una constitución es como tú formatear una máquina. Exacto. O sea, Comienza se de le cero otra vez. se abre la Comienza de cero. posibilidad ¿Qué de- es? Borra todo. Pero Exacto. ¿qué es? Vamos a juzgar, a ver, ¿qué es lo que se le quiere poner a la Constitución cuando se habla de más candado? ¿Qué es? No entiendo. No, yo tampoco. Ahí es que está el tema. Es por eso que yo digo que tiene que ser explicado. Ah, ¿Por entonces qué? tiene que haber un relato. Porque tiene que haber un relato, una narración convincente. Pero mira otro tema, está el problema del referendo. Ajá. ¿Qué mayor candado con referendo? Se supone que para modificar la Constitución tenemos que Hacer un referéndum. hacer un referendo. Y la del Un 2010, referendo aprobatorio, pero no tenemos marco legal, no hay ley. No hay todavía. ley. porque la reforma del 2010 planteó el referéndum. Pero ¿cuántas leyes es que no hacen falta para nosotros adecuar? Muchísimas. Hay un montón de reservas de ley previstas en la Constitución y la mayoría, algunas sí han sido ya aprobadas por el legislador, pero la mayoría no, incluyendo la del referendo. Entonces, ¿Qué hay que hacer con la del tuviésemos ley del referendo? referendo, Una ley. ¿Qué mayor candado que un referendo y la prohibición? Suponiendo. Sí. Ya Terminan están. porque- La independencia del Ministerio Público. Vamos Exacto. con ese tema. Ok. El Pero que la siempre mejor suena. prueba de que el Ministerio Público Independiente no depende de lo que diga la Constitución la tenemos actualmente con Miriam Germán, que es una mujer independiente. Sí, pero Este también- ha sido pero- el único mandatario que ha designado una persona que no es Pero- de su partido, pero también que de- no es de su partido ni de su grupo político. Doctor, pero también depende de la voluntad Sí. del De presidente. la voluntad de quien gobierna. Y Por si- eso y- es un tema de voluntad política, eso no se resuelve Con un- con- con ah, un ya. artículo. Ya entiendo. Volvemos a lo que te decía Sí, ahorita. ya entiendo, ya entiendo. El Ministerio Público será independiente. Lo consignamos en la Ajá. Constitución. Por eso vamos a resolver el problema de la independencia. No. No, No, es verdad, es verdad. La fiebre no está en la sábana, señores. Los cambios no residen en las normas, como decía el profesor. No residen en las normas. Ni las modificaciones tienen un efecto taumatúrgico, curativo, de manera automática. Es voluntad, siempre será la voluntad política. De manera que, bien vistas las cosas, ¿cuáles son los candados? No sé todavía. ¿Cuáles son? Lo que pasa es que el actual mandatario no es abogado, no conoce los términos legales, y entonces, tú sabes, es un punto que... Ahora, doctor, usted tuvo 8 o 9 años en el Tribunal Constitucional
conociendo muchísimas propuestas de leyes que chocaban con la Constitución de la República. Con su experiencia, ¿qué le falta al país en términos de Constitución y en términos de códigos? ¿Qué le falta al país? Mira, al país lo que le falta, yo creo que el actual mandatario haría mucho bien al país si en lugar de modificarla, impulsara la aprobación de todas estas leyes que faltan, como lo establece una sentencia reciente del Tribunal Constitucional. Sí, esa y muchas más. Haría un mejor servicio porque los candados que hoy se pongan mañana pueden ser, ¿qué faltan? Todas las leyes previstas, la de referendo, la ley para el tema de los indultos que no tenemos, todas esas están previstas como reservas de ley en la Carta Sustantiva, pero no han sido aprobadas. O sea, si hacemos eso, yo creo que sería un gran impulso al país. Y si vamos a modificarla, entonces hay que explicarlo bien. Hay que detectar todas las falencias de la Constitución actual para entonces abocarnos a una reforma. Que esta ha sido una de las mejores constituciones que hemos tenido. Para mí la del 63, la del 63 primero, y la del 2010 y la del 2010. Porque fíjate tú, en España, la del 78, ¿cuántas veces ha sido modificada? Sí. Solamente 2 veces, y en temas puntualísimos. Por ejemplo, el tema de la estabilidad presupuestaria en el 13, por ahí, que eso fue para, tú sabes que los alemanes, que son la locomotora europea, tienen la escuela ordoliberal y la disciplina económica. Para ellos, el déficit presupuestario no puede pasar de un 3%, y eso está consignado en las constituciones de todos los países de Europa por una imposición alemana. O sea, en temas así, muy puntuales, 2 veces. La norteamericana se le hacen enmiendas. O sea, por un tema hasta de seguridad jurídica, para mí, mientras menos se toca una constitución, mejor. Mientras menos se toca. Claro, porque siempre es perfectible. Sabemos que es un documento que es perfectible. Claro. La sociedad va avanzando. Y todo en la vida es susceptible de ser mejorado. Pero a mi modo de ver, en este momento no es prioridad en nuestro país ese tema. Habiendo tantos problemas de naturaleza económica, de naturaleza social, embarcarnos en ese tema, no le veo, a menos que, reitero, se haga un estudio serio, consensuado, y se proceda con cierto nivel de acuerdo social entre los grupos económicos, políticos y sociales. Podría, pero a mi juicio en este momento no es prioridad entre nosotros. Yo sé que la gente se quedó pensando en eso que acabas de decir hace un ratito, sobre el modificar la Constitución y tocar la parte de los candados. Se resetea. Sí. ¿Podrían tener las posibilidades entonces de candidatearse a presidente? No, claro, el expresidente Danilo Medina, Danilo podría candidatearse más adelante, podría candidatear todos, Hipólito. Porque se iría la cláusula aquella que le pusieron al expresidente Medina. Sí, claro, se iría, obviamente. Doctor, algo que exactamente, ya queda rehabilitado. Sí, y el actual mandatario también quedaría rehabilitado. Así que todos quedan rehabilitados. Porque empezaría desde cero. Sí, es formatear una máquina. Ay, santo padre. A menos que se incluyan transitorios. Doctor. A menos que se incluyan transitorios. Doctor. Ese es otro tema. Algo que sí me quedó bien claro y pienso que la audiencia nuestra, es algo que usted dijo al principio de esta entrevista y quiero volverlo a retomar. No son las leyes las que garantizan en el tema de la criminalidad, por ejemplo, que garantiza que el país pueda avanzar en disminuir eso. El tema económico, reformas social, estructurales. Sí. Exacto, ahí es que tenemos que concentrarnos. Eso sí está bueno. No es el código, no es el código. De nada nos vale agravar las penas. Pero está demostrado que en otros países no ha funcionado. Un ejemplo es Estados Unidos, doctor. Estados Unidos tiene las mejores legislaciones. Claro. Ese país es un modelo. Y pena de muerte. Y pena de muerte. Con eso yo no estoy de acuerdo. Y eso, yo tampoco, ni yo tampoco. Y ha crecido mucho el tema, se ha deteriorado socialmente la sociedad norteamericana. Mucho. Mire Nueva York, por ejemplo. Mucho. Nueva York, ahora la criminalidad está asaltando motores. Increíble. Y los indigentes tú lo ves en los parques, en las calles pidiendo, cosas que antes no se veía. Entonces, muchos enfermos mentales, muchos adictos en las calles. Ahí hay un problema social. Gravísimo. Estados Unidos
es un país que el mayor consumidor de droga y tiene un problema Sí. sanitario encima y ellos no le ponen atención. Exactamente. Entonces, no son las leyes, como usted decía. Claro, no son es un las buen leyes. ejemplo. Es un buen ejemplo. Hay que hacer reformas estructurales en la sociedad. Ahí es que está comenzando con el tema económico, donde hay desempleo, donde un alto porcentaje de los jóvenes ni trabajan ni estudian. Sí. ¿Qué es lo que les Oportunidades, queda? No hay falta de oportunidades. oportunidades. Donde hay la desigualdad, la concentración de la riqueza en pocas manos, Sí. donde el 1% de la población mundial posee toda la riqueza. Sigue siendo Sí. así. En los Estados Unidos también se ha profundizado enormemente la desigualdad. Sí. Y sabe que hay una constitución económica en ciernes, que es la del Silicon Valley. Ujú. O sea, los emporios tecnológicos han adquirido tanto poder económico Increíble. Ay, que sí. son capaces de imponer condiciones a determinados gobiernos, sobre todo de países pequeños y débiles como los nuestros aquí en Hispanoamérica, para ello invertir, imponen condiciones porque son son carteles económicos, Sí. como decía Lenin, Sí. que imponen sus reglas de juego porque han acumulado demasiado poder, entonces no pagan impuestos. Al no pagar impuestos se pone en peligro el estado de bienestar en Europa, porque si no hay dinero, ¿cómo pueden resolver los problemas de salud y educación? Sí. Ese es un tema que se está estudiando. Ese tema lo aborda el que fue ministro de Finanzas de Grecia. Correcto. En el libro Feuimperialismo. Él dice que es el feudalismo que sustituye al imperialismo. Porque Exactamente. esos Así es. grandes emporios tecnológicos que ganan miles de con millones clic, con clic. y no hay nadie, o sea, no hay nadie que supervise, o sea, un feudalismo económico que está imperando ahora mismo. Yo le voy a mandar para que usted vea Sí, ese sí. libro, que él fue ministro de Finanzas en Grecia, cuando Grecia entró en la crisis del 2007-2008, él le renunció al primer ministro, porque no estaba de acuerdo como estaba. Él planteaba que esa crisis no se podía manejar con estrechez, sino con inversión pública. Claro. Y entonces está el tema de los paraísos fiscales. Exacto. Ay, mamá, que Él lo aborda. ahí es que tributan. Ujú. Hay paraísos fiscales en Europa, Sí. en Luxemburgo, Sí. en Irlanda. El Sí. impuesto sobre sociedades es más bajo que Sí. todos los Él demás lo aborda países. todo eso. Entonces operan en diversos países y tributan donde más les conviene. Exacto. Oye, entonces eso pone en peligro incluso la democracia, que como sabemos, la democracia es la expresión del sistema capitalista, Claro. la expresión política del sistema Sí. capitalista. Pone en peligro las democracias. Eso ha sido estudiado Ujú. por profesores como José Luis García Guerrero, María Martínez Alarcón y muchos autores españoles que dicen que el estado de bienestar, es decir, salud, educación, se encuentra en peligro porque los estados no están recaudando lo suficiente, precisamente porque estos emporios operan en paraísos fiscales. Eso también lo aborda muy bien Diego López Garrido en su libro La Edad de Hielo. Sí, sí. Ese tema, eso es muy peligroso. Entonces, eso es lo que estamos viviendo y por eso en Estados Unidos vemos ese deterioro. Entonces, el problema no es modificar las leyes en Estados Unidos ni modificarlas aquí. Son temas que van más allá, temas estructurales de la Y sociedad. siguiendo ahí en Estados Unidos, que es el espejo para América Latina, ¿verdad?, de una democracia. Yo simpatizo mucho con la forma democrática en que ese país se ha desarrollado. Sin embargo, tenemos ahora a un presidente que no está en condiciones de dominio cognitivo para seguir en el cargo. Exacto. Se va a ir deteriorando más. Exacto. Antier le dijo a A Zelensky, le dijo Putin. Putin. y a la vicepresidenta Harris le dijo Trump. O sea, Sí. señores, y entonces continúa. Eso es un reflejo, doctor, de una debilidad del sistema. Del sistema. Una debilidad y de Estados Unidos como cabeza del imperio. Claro. Una debilidad fuerte Así es. y una crisis de liderazgo a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial. Exactamente. Entonces se plantea también, Rafael, el tema de la reforma fiscal, Ujú. que también ahora viene acá, que es un tema muy delicado, porque, reitero, como esos grandes, los más poderosos no pagan impuestos, siempre recaen sobre la clase media y se lo transfieren. Ujú. Aun cuando, entonces, nosotros tenemos el principio de progresividad fiscal en la Constitución,
que se debe pagar, no debemos pagar iguales, no, se debe pagar en función de la riqueza de cada grupo. De la entrada. El que más tiene debe Exacto. pagar más, Sí. el que menos tiene debe pagar menos. Claro. Esa es la justicia fiscal, no la igualdad, ahí no se aplica, ahí se aplica la discriminación positiva. Exacto. Exacto. El que más tenga, el que pague más, eso está previsto, pero obviamente no se aplica. No se aplica. Porque entonces ahí viene el reto del actual gobierno, cómo realizar la reforma sin afectar sensiblemente a la clase media y a los más pobres, porque si se la aplica a los ricos, ellos esto la van a transferir. Y es una decisión más que técnica, es una decisión política. Política. Entonces ahí tiene que hilar muy fino, porque tú sabes que las reformas fiscales a veces generan disgustos y estallidos sociales. Sí. Hay que ser muy cuidadosos. Como en el 84. Claro, hay que hacerla, no hay Sí, duda, hay que no hay que hacerla. hacerla, es necesaria. Incluso para pero el- tiene que ser muy cuidadoso, Sí, muy pero cuidadoso. para el país seguir avanzando hay que hacerla. Sí. Ahora Sí. es cómo hacerla. Y Ahí es que construir, está. y construir el relato. Exactamente. También. Que es lo que pasa también con la reforma constitucional, construir Bueno, el relato. Llegamos al final de esta importante entrevista con usted, doctor. Gracias, Así que gracias. nos ha Bueno. ilustrado bien a nosotros y a la audiencia. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Bueno, esa reforma constitucional, yo me he quedado pensando en eso. No, está la fiscal, está la laboral. Sí, pero Que no tocamos el tema de la cesantía. y la creo que y la convertir seguridad el seguro- social, la seguridad La social. seguridad social, eso es muy delicado. Seguridad La cesantía la social. quieren ahí siempre hay que convertir el tener código- seguro de sí. desempleo. El código del trabajo. El código de trabajo, ahí hay que todo eso es muy Y hay que delicado. estar muy Hay muchas pendiente. Hay muchas cosas, porque eliminar la cesantía y convertirla en seguro de desempleo es sacar dinero de los trabajadores para ponerlo en el de los empleadores. Y eso también es muy delicado. Muy No, delicado, señor, eso sí. no debe ser. Exacto. Gracias, Jotin, gracias. Gracias a ustedes por estar como cada Bien. sábado con este espacio. Reseñas. Le decimos como siempre, pórtense bien. Así es. Y si se van a portar mal, Marque el número. asuman las consecuencias. Feliz resto del fin de semana.